Tenemos- Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lucy Cortés, directora de Humanízate México, y hoy tenemos un conversatorio especial. Una vez al mes estaremos trayendo invitados especiales para, ya saben, como decimos en Humanízate México, hacer un caldo de pensamientos, aprender cómo piensan otras personas, cómo se vive desde otras plataformas de vida, compartir el pensamiento crítico hoy es, yo creo, un gran valor. Y bien dice una de nuestras mentoras, Fanny Villafuerte, poder tener una noche, una conversación profunda y sobre todo, como lo decimos en Humanízate, hablar de mí delante de ti y sentirme seguro, esa es la primicia de un ecosistema de paz. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vienen llegando más, corriendo, más invitados. Hoy tenemos un público diverso y hoy, el conversatorio de hoy se trata de pensar. Vamos a hablar de conceptos que a veces decimos, yo no oigo las noticias porque no me interesa saber qué pasa con el mundo, me enoja cómo está el mundo. Ya ven, de pronto nos llega ahí nuestros 5 minutos de sociópatas, ¿verdad? De pronto nos molesta lo que pasa con los seres humanos, no sabemos si nos deprime o no. Y vamos a estar entonces el día de hoy atendiendo un tema que nos va a hacer pensar desde lo global hasta lo personal. ¿Estás en la mesa o estás en el menú? Así se llama nuestro conversatorio de hoy. Esta pregunta, pues, es una de las herramientas más potentes del pensamiento crítico, ¿sabes? Aplicado obviamente a la sociología y al poder, se basa en una premisa muy cruda. Si no estás sentado en la mesa participando en la toma de decisiones, lo más probable es que no te has dado cuenta y tú eres el recurso que se está consumiendo. Vamos a desmontar un poquito la metáfora antes de que les presente a los invitados que tengo el día de hoy, ¿sí? Para pensar críticamente, primero debemos definir qué significa cada rol en el escenario. Y reitero, eso tiene que ver con la política, eso tiene que ver con los gobiernos, eso tiene que ver con las empresas, con las organizaciones, pero también, ¿qué crees? Tiene que ver con tu vida, con tu organigrama familiar y con tu liderazgo social. Uno, el comensal. El comensal es el sujeto, es quien tiene agencia, posee la información, el poder de elección y la capacidad de decidir qué dirección tomará en la cena. En esta metáfora, el menú es el objeto, es el recurso, no tiene voz, es pasivo y su destino simplemente es ser utilizado para el beneficio de los comensales. Pero aquí hay otro elemento más para pensar y para observar, la mesa. La mesa es el sistema, la estructura de poder o la organización donde se definen las reglas del juego. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué tema tan interesante! Y hoy pues lo vamos a desmenuzar de una manera divertida. Recuerden que somos un ecosistema de paz. Recuerden que hoy vamos a escuchar posiciones y recuerden que el chat está abierto. Entonces pueden presentarse, pueden decirnos de qué ciudad se conectan y pueden además poner preguntas o abordar algún comentario a lo que nuestros invitados del día de hoy nos van a ayudar a desmenuzar de lo global a lo personal y lo familiar. El día de hoy me complace presentar a un gran aliado de Humanízate, una persona que estimo muchísimo, Jorge Arturo Acevedo Alarid. Él es mexicano, él es empresario, es creador de modelos holísticos de infraestructura y visión con proyectos que han generado, imagínense, más de 45,000 empleos y un valor superior a 3,5 millones de dólares. Actualmente, Jorge Arturo es presidente de GA Group y varios World Trade Centers en México y Estados Unidos, consolidándose como un referente internacional en logística, desarrollo económico y consultoría. Un mexicano que ha vivido en Estados Unidos, bueno, que vive actualmente en Estados Unidos, va y viene entre México y Estados Unidos y que además ha vivido en Canadá. Eso nos da una plataforma de pensamiento. Bienvenido, Jorge Arturo, ¿cómo estás? Si quieres saludarnos, abrir tu cámara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Lucy, un gusto estar contigo, estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí muy entusiasmados. Gracias. Nos acompaña también Daniel Márquez Orozco, ingeniero civil mexicano,
cofundador y CEO de Blender Group, reconocido por su liderazgo en la industria del concreto decorativo y su enfoque creativo en marketing B2B. Además, bueno, eso lo admiro un montón de Daniel. Es deportista de alto rendimiento, Ironman, destacando como maratonista y ultramaratonista con logros como el Everest Ultramaratón. Híjole, Daniel, mucho que aprender de ti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias, gracias Lucy. Buenas noches a todos. Un gusto participar aquí en este foro que estás inaugurando, que ustedes están inaugurando y pues Ujú, además me encanta poder ser el padrino y que le demos la patadita a Jorge y yo, y ujú. con un gustazo, sabes que se les admira y se les quiere y yo los sigo mucho en lo que están haciendo en Humanízate y bueno, pues gracias y aquí estamos a la orden. Sale, muy bien, listos para pensar, para expresar y para abordar estos temas. Y bueno, pues les presento a Luis Fernando Guzmán Padilla, ya lo conocen, arquitecto, empresario con más de 30 años de experiencia, cofundador de Humanízate México, asesor certificado por el Banco Interamericano de Desarrollo Mundial en gestión de proyectos sostenibles. Hoy Luis se distingue como visionario, facilitador de cambios, impulsando a la innovación con impacto social, económico y humano. Luis, junto con Humanízate, en los últimos 3 años ha impactado la vida de más de 158,000 personas, no solamente en el estado de Guanajuato, sino en algunos estados aledaños. Bienvenidos todos, chicos. Entonces, pues quiero darles la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Súper bien, muy contento de esta dinámica que vamos a hacer el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los presentes por conectarse en tiempo y forma. Daniel, Jorge, Lucy, pues bueno, aquí estamos con este ensayo y bueno, pues vamos a divertirnos, a platicar y a dar nuestros puntos de vista. Ok, Muchas gracias pues por invitarme. muchas gracias. Claro que sí. Quiero platicarles un poquito qué nos motivó a hacer esta reunión. Fíjense que hoy en el ecosistema que están hoy los presentes tenemos empresarios, tenemos estudiantes, tenemos mujeres de diversas edades, empresarias, colaboradoras de empresas, tenemos mujeres en la etapa de la educación media superior y superior, jóvenes. Es un ecosistema diverso y nutrido y yo creo que eso le da todavía un valor más relevante. Jorge Arturo, a mí me encantaría y platicarles un poquito que nos motivó esto, pues un discurso y un video que llegó por ahí a nuestras redes sociales, a nuestros grupos de WhatsApp, donde el primer ministro de Canadá, pues toma su postura en los foros recientes que ha habido en estos encuentros internacionales y él da su postura de lo que piensa acerca de la política y cómo es que Donald Trump hoy pues se siente un poquito, yo a veces en tono de broma le digo a Luis, creo que Donald Trump cree que está jugando turista, ¿no? Creo que está jugando turista y está jugando a compro 3 hoteles, compro 3 países y bueno, es un tema tremendo lo que oímos. Ahí, fíjense bien, voy a fusionar el tema de Groenlandia, voy a fusionar el tema de Maduro y esta intervención que hace Donald Trump en Venezuela y pues tantas cosas, ¿no? Que todas las semanas escuchamos las relaciones como se están tejiendo entre nuestro país y nuestro país vecino y eso pues nos hace pensar qué está sucediendo con el mundo, dónde estoy yo. Sin embargo, hay algo que se llama la ley de los fractales y es como se comporta el macro, se comporta el micro. Y a veces yo veo a ese famosísimo Donald Trump como ese chico de verdad rebelde que hoy quiere hacer su santa voluntad y parecería que este cuate requiere mucho pensamiento crítico. ¿Cómo ves tú, Jorge, que eres empresario, que además trabajas con empresas no solamente de Estados Unidos, sino de América, del Cono Sur y todo eso? ¿Cómo nos afecta todo este escenario global y quisiera yo que nos lo aterrices en tu visión como empresario y además como creador de ecosistemas urbanos, empresariales, con tu empresa? ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie todo este modelo de comportamiento que están teniendo las naciones, la guerra, Donald Trump? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cuál es tu visión? Gracias, Lucy. Y nuevamente saludo a Daniel y a Luis. Gracias por esta mesa tan rica.
A ver, yo creo que debemos de partir por algo, Lucy. Veníamos eh, viviendo en un mundo prácticamente en una zona de confort todos. Vivíamos en un mundo predecible. Casi, casi las apuestas estaban acomodadas. Ya sabíamos si al árbitro alguien le había dado una lana para marcar un penal. Ya podíamos saber casi, casi quién era el ganador de la liga. Y hablando en el mundo, prácticamente ya sabíamos quiénes iban a ganar las elecciones, hablando de política. Y también por ese mismo camino, al saber que los partidos políticos cada vez son menos humanos y menos involucrados con la sociedad y se vuelven más ideológicos con ideas partidistas, que si de izquierda, que si de derecha, pocos de centro, pero más bien radicales. Veníamos viviendo ya en un mundo prácticamente construido. El último cambio que estábamos nerviosos era cuando cambiamos de siglo. Habrá quienes nacieron en este siglo y no nos entiendan. Habremos quienes nacimos el siglo pasado y el siglo pasado era mucho más turbulento, era más cambiante, cada 3, cada 6 años a nivel global, cada 4 cuando en Estados Unidos, pero veíamos las noticias de una sola persona. Una sola persona daba las noticias. Es decir, era muy predecible todo. Cuando viene oye, en el 2000 se va a acabar el mundo y no se acabó el mundo, caímos como que en una zona de confort de esperar que los demás decidieran por nosotros. En nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro continente o en nuestra región y que ellos decidieran lo que iba a sucedernos. Viene la pandemia, nos sacude y nos dice, oye, eres más vulnerable de lo que creías y lo que pensabas en el siglo pasado no existe y lo que te dijeron que se iba a construir en este siglo tampoco existe y regresamos al origen, a la debilidad del ser humano, a la simpleza del ser humano y a la vulnerabilidad de sálvese quien salve, protéjase quien se proteja y a ver quién sobrevive. Y concluyo en esta primera participación diciendo, y pospandemia, que a mi juicio fue un laboratorio, fue una prueba de lo que todavía sigue, fue una biopsia nada más de lo que va a ocurrir en este siglo, nos hemos convertido en un mundo más transaccional. Es eso que acabas de decir, es Donald Trump que juega al turista. ¿Cómo se juega al turista? Es transaccional, es ver quién cae en mi casilla para ver cómo le cobro o cómo me hago de las propiedades de los demás para que caigan en mi casilla. El Monopoly y el turista es un juego maravilloso que todo mundo debería de aprender a jugar. Y concluyo diciendo, el orden internacional hoy es más transaccional y menos predecible. En ese contexto, o construyes capacidades o te las imponen. Wow. A ver, repíteme eso último, Jorge, porque ahí quiero que patee el balón Daniel. Repíteme eso último. Y El hoy, orden internacional es más transaccional y menos predecible. ¿ok? En ese contexto, o construyes capacidad o te la imponen. Wow, Daniel, o construyes capacidad o te la imponen. Bueno, yo quiero que ustedes tres se conocen de hace muchos años, ¿no? Ya llevan, creo que más de la mitad de su vida, interactuando. Conocen sus Más de pensamientos. 40 nada más, Bueno, yo lo quise más de decir, 40. pero Poquito. bueno, como se ven de veintitantos, dije, bueno, ay, sí. Entonces, eh, ¿qué opinas de esto, Daniel? De esto último que dice Jorge, y hoy, siendo el hombre que eres, eh, siendo este hombre formado mexicano, guanajuatense, que hoy inclusive has hecho que tu empresa vaya más allá de la frontera, ¿qué pensaría el Daniel de la prepa si le hubieran dicho, oye, ponte pila porque si no, pues puedes estar en el menú o en la mesa? A ver, platícanos tu visión, inclusive tomando el hilo que acaba de dejar por ahí, Jorge. Claro.
Claro, claro, y la verdad es que me encanta, se me hace muy padre lo que dice Jorge porque pues habla de la visión. Conozco a Jorge y sé que esa es su visión y siempre lo ha sido, siempre construir para poder crecer. A final de cuentas, hoy en día, pues no, yo vengo de la cultura del esfuerzo. En la cultura del esfuerzo, pues para mí es muy importante, o sea, la única manera de lograr una meta, pues es construirte tú primero para poder llegar a la meta. O sea, no ponerse metas en la cabeza y querer llegar a un lugar nada más porque ya, o sea, lo primero que tienes que hacer es que lo quieres hacer, pero luego lo tienes que hacer. No nada más se trata de estar pensando en el típico que dice, ve a alguien que hace una carrera o que escala una montaña y dices, yo podría hacer eso. Pues no, si no lo has hecho es que no has podido, ¿ah? Entonces, tú puedes hasta que puedes. Sí, entonces esta cuestión que dice Jorge de construir capacidad, esto es algo de todos los días. Y poniéndome en el contexto en donde las personas pueden, las personas, las empresas, y los países pueden construir una relación consigo mismos primero para poder ver quiénes son en un contexto más amplio, ¿no? Si yo no sé quién soy yo, si yo no primero me probé a mí y me puse incómodo y luego salí de esa incomodidad a través del esfuerzo, pues no voy a ser capaz de llegar a la meta que me proponga. Deja si es grande o pequeña, pues voy a seguir haciendo campañas anuales de ahora sí, este año lo voy a hacer, ¿no? Entonces, en este contexto y todo lo que estamos hablando ahorita, yo creo que estamos viviendo un mundo muy interesante en el tema de cómo construyo, o sea, cómo puedo ver hoy el mundo. Definitivamente coincido con Jorge. Yo veo un mundo, no lo veo dividido, lo veo separado, con ganas de ya no seguirse unos a otros. Creo que en los últimos, tal vez 10, bueno, 5 décadas, el mundo se ha construido a través de seguir a los más fuertes, ¿sí? De ponernos a la orilla o en las faldas o en la protección del más grande, pero siempre eso termina por ser esa costa de mi propia fortaleza. O sea, si yo no me pongo, si yo no practico, si yo soy el niño al que bulean, si yo no me paro de frente cuando el grande me está queriendo imponer desde el día uno, entonces voy a estar destinado a seguirlo. Y entonces en lugar de, o sea, lo que sí voy a fortalecer, pues es el acomodarme en una situación, o sea, ser un acomodador. Es decir, si me dicen a la izquierda, pues a la izquierda; si me dicen a la derecha, pues a la derecha; si me dicen al centro, pues al centro, lo que tú me digas, porque tengo miedo de decir qué pienso. Entonces, si lo pasamos desde un contexto global, un contexto de país, pero sí, siempre me gusta verlo desde la parte humana. Yo no concibo, no hay manera de concebir un país sin las personas que lo habitan. Y si las personas que lo habitamos tenemos la creencia de que no podemos, de que no sabemos cómo, de que no tenemos la capacidad ni siquiera de poder abrir una puerta para podernos asomar y probar fortuna, sino que tenemos que estar siguiendo a alguien más, pues estamos fortaleciendo nuestra debilidad. Entonces, en ese sentido, pues lo que yo propongo en mi vida personal es, en la medida que más incómodo me ponga todo el tiempo, en esa medida me voy a fortalecer más y voy a poder hacer más cosas y voy a tener más logros y voy a llegar a mejores metas. Y si eso lo puedo hacer de manera consistente, probablemente sea capaz de inspirar a otros para que lo hagan y un día, un país podría cambiar, ¿no? Híjole, qué padre. Dice por ahí, te deseo todo el caos del mundo, ¿no? No existe la evolución ni el crecimiento sino el caos. Bien interesante lo que dices. Y fíjate que coincido contigo, este mundo separado, no solamente el mundo, las familias. Hay algo que yo les digo que a mí me genera mucha frustración e indignación hasta cierto punto cuando veo que el ser humano hoy es capaz, ¿no? De pensar que puede hoy hacer habitable Marte, pero no es capaz de conversar con su marido, con su esposa, con sus hijos, con sus empleados.
cuando no es capaz de comunicarse consigo mismo, ¿no? Y me parece tan patético estos gobiernos que se creen dueños del mundo y que creen que pueden tomar las piezas así. Sin embargo, siempre vuelve a caer mi pensamiento en te deseo todo el caos del mundo, ¿no? Para llegar a dar ese salto que debemos y queremos dar. Pues, Gracias, Daniel. ¿sabes Luis, qué, Lucy? Perdóname que te sí, interrumpa, claro, pueden abrir pero es que micrófono, sí pueden, chicos, ¿eh? Adelante. sí, es que lo hacen porque pueden, o sea, no es que crean que pueden, es que sí pueden y lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. El tema no es si ellos lo quieren hacer, esos países. El tema no es si el más grande quiere seguir siendo bully o quiere ser. Ese no es el tema. El tema es qué quieres hacer tú como país pequeño o como país mediano. O sea, el Ujú. tema es que eso va a seguir pasando. La humanidad, al menos no en el corto tiempo, mi opinión, no va a cambiar. Hemos avanzado muchísimo en tecnología, pero hemos perdido mucho el avance en la ética. Mm. Entonces, si no crecemos internamente las personas, pues va a seguir habiendo esta ley del más fuerte. Esto ha habido siempre y va a seguir por un buen de años. Así es. Muy bien, gracias por tu visión y por aportar esto. Oye, Luis, bueno, este orden mundial, como la ley de los fractales, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tú que estás tan en contacto con los jóvenes en las universidades, en las preparatorias, eh, ¿cómo ves el comportamiento global con el comportamiento que vemos en los ecosistemas familiares, en los ecosistemas empresariales? ¿Cómo ves tú y cómo relacionas este macro con el día a día en nuestros entornos reales? Ok, voy a retomar un poquito el discurso del primer ministro de Canadá del famoso video, en donde él lo que propone es que las potencias, los países que vienen en desarrollo, que se están convirtiendo en potencias o que son potencias más pequeñas, excluyendo, vamos, compitiendo contra China, contra India, contra Estados Unidos, contra Japón, contra los países más grandes, él, él propone que se unan. Dice, vamos a unirnos los países medianos, más pequeños, para poder generar esa fortaleza. Y ahorita retomo una parte que dijo Daniel. Creo que todo el mundo en la escuela y hasta la fecha seguimos viendo, ya sea desde fuera o siendo partícipes del problema, el famoso bullying, ¿sí? Algunas veces nos tocó que fuéramos bulleados, algunas veces vimos a algunos compañeros que bulleaban a otros. ¿Y qué pasaba? Que la persona que era atacada o que era bulleada simplemente seguía el juego. ¿Sabes qué? No me puedo defender, está más grande que yo y no me conviene enfrentarlo. Aquí es donde entonces viene el cómo generar esas alianzas y esta persona, cómo hacerse de cómplices, de amigos y decir, ok, yo solo no puedo derrotar a la persona que me está agrediendo, ¿de qué manera puedo generar aliados para que entonces ya seamos 5, 6 o 7 contra uno para equilibrar la balanza? Y esto lo vemos ahorita con los grandes países, retomando al personaje este que quiere ser dueño del universo. Entonces, la propuesta es buena. Y yo veo que ahorita los jóvenes no se están uniendo para trabajar en equipo. ¿Sí? Todavía nuestra generación fue más propensa a generar esas alianzas, pero ahorita ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la misma colonia se genera este tipo de alianzas para poder llegar más lejos. Hay una frase que dice, si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar más fortalecido, más entero, con mayores ganancias, ven equipo. Y desafortunadamente creo que el mexicano en general no está acostumbrado a trabajar en equipo. Si se fijan, los deportes en los que destacamos son competencias de orden individual y cuando
dos empresas del mismo ramo se enfrentan, siempre están compitiendo. Nunca buscan la alianza de decir, ok, yo vendo vasos, tú vendes vasos, ¿de qué manera nos podemos aliar para ser más grandes y vender más vasos? Un ejemplo, en China, las plantas que producen los automóviles, en una misma planta, en un mismo edificio, se fabrican hasta 5 o 6 marcas, ¿sí? No tengo ahorita el dato, eso lo escuché, pero vamos, ese es un trabajo en donde dicen, ¿sabes qué? No vamos por el triunfo individual, vamos por el triunfo colectivo. ¿De qué manera podemos aplastar la industria automotriz de otros países haciéndolo de esa manera? Entonces, creo que si queremos avanzar, tanto en lo personal como en lo familiar, en lo laboral y como país, necesitamos generar ese tipo de alianzas desde ahorita, con una visión a futuro y bueno, irla heredando en el entorno cultural de la familia, porque esto no nos va a llevar 5 años, ni 10 años, ni 20, a lo mejor nos puede llevar 30, 40 o hasta 50. Entonces, ¿cómo esa información heredarla para que también las nuevas generaciones puedan tener esa misma visión? Sí, bueno, y ahí es donde entra la proactividad y el hecho de que hoy nos estemos tomando este tiempo, no estamos aquí perdiendo el tiempo, estamos queriendo, no es que, ay, estos cuates no tenían nada que hacer y se juntaron a hacer eso, no, nos importa, ¿no? Como les he comentado por ahí, una herencia que me ha dado Rigoberta Menchú fue porque puedo, porque quiero y porque me importa. Y hoy, los que estamos aquí, nos importa hacer esta amalgama de pensamientos y obviamente pasar del pensamiento crítico a la acción, ¿no? Hay algo que vamos a pasar vamos a avanzar con nuestro tema y voy a volver con Jorge. Hay algo que podemos entender como la trampa de la inherencia, ¿sí? El pensamiento crítico nos revela que la mayoría de las personas terminan en el menú. Parecería que por años ha sido así, por décadas o por la historia de la humanidad, y no por falta de capacidad, sino por omisión, ¿sabes? Cuando dejamos de cuestionar, cuando dejamos de investigar, de proponer, cedemos toda nuestra autonomía y la comodidad de no pensar es el primer paso para ser consumido por las agendas de otros o las decisiones de otros. Recuerden esta frase célebre, eres víctima de las circunstancias o creador de ellas, ¿sale? Así que, Jorge, pues hay algo que, ay, miren, yo, bueno, he sido educada por mi padre, mi madre, pero mucho por mi padre y soy una devoradora ahí de información y me encanta estar informada, aunque hago muchos corajes y últimamente me siento completamente identificada con Joaquín López Dóriga, que ese señor que me cae tan bien, un día le va a dar un infarto porque cada que da una noticia se acalambra ya de coraje, ¿no? Jorge, ¿cómo ves tú hoy este tema desde lo nacional? Porque aunque andes por todo el mundo, mexicano eres y mexicano serás, y gracias por estar aquí. ¿Cómo es este tema de recuperar el valor y estos discursos que de pronto oímos de nuestra presidenta de la nación diciendo que México tiene autonomía y que no sé cuántas cosas más, ¿no? De pronto, perdón la referencia, pero hablaba ayer con desayuné ayer con una mujer de opinión, una mujer líder, una política. Tuve un desayuno bien interesante y ella ayer me estaba platicando, pues, cuántas veces en sus gestiones le tocó ir a trabajar en colonias, en donde sabían, ¿no? Todo el tema de delincuencia que había, maltrato, violencia, 20,000 cosas horribles. Y me platicaba ella cómo en esta interacción con la comunidad la gente le decía, mira, en esa casa vive una señora que es la que mueve todo, sus hijos roban y ella abre la puerta en la noche, meten las cosas y luego ella sale diciendo que aquí no pasó nada. Ayer que tenían este desayuno con esta hermosísima e inteligentísima mujer y ella me platica eso, no sé a quién me recordó que escucho en una conferencia a veces en la mañana y oigo por ahí un discurso en donde no tengo yo un tema, no tengo ninguna afiliación política, soy mexicana y me gusta pensar y observar. ¿Cómo ves tú hoy en este sentido de avance la posibilidad de recuperar un valor y esta autonomía intelectual para pasar del menú a la mesa y entonces además recuperar este valor fundamental que es la responsabilidad individual sobre la verdad? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que primero, Lucy, Daniel, Luis, yo creo, y lo voy a decir desde un punto de vista muy particular,
que hay que entender que la política, la economía y la sociedad son un solo sistema. Así como nosotros, los seres humanos, somos un sistema y a veces no lo entendemos. Y en un sistema, si mueves algo, si tocas algo, hay una repercusión en el resto de la configuración de ese sistema. Y a veces quisiéramos que no fuera así, o queremos ser omisos a una de las partes del sistema. Lo voy a decir un poquito más fácil para entenderlo y menos parafraseado, porque si no los jóvenes van a decir, ¿y este de qué se fumó o de qué está hablando? A ver, los seres humanos, y lo hablo no nada más por los mexicanos, porque tú a veces comentas o estuviste comentando ahorita en la introducción del tema o el hilo, de que los mexicanos somos de tal o cual forma. En realidad los seres humanos somos así. Lo que pasa es que cada estilo por región es diferente. Acabo de regresar de Panamá, de estar en el Foro Económico Internacional, en donde estuvieron 8 mandatarios de América Latina y un sinnúmero de ministros y secretarios. Y fue bien curioso. Cuando hicieron la convocatoria para el foro, se habían inscrito menos de 2,000 personas entre participantes y políticos y habían confirmado 2 presidentes. Cuando sucede lo que sucede en Davos, en el Foro Económico Mundial, y sale el speech del primer ministro de Canadá, se envalentonan un montón de presidentes de Latinoamérica, quieren ir a Davos, pero o no les dio el presupuesto o no los invitaron y no les dieron el micrófono. Entonces el foro más cercano que iba a tener cámaras y micrófonos fue el Foro Económico Internacional en Panamá. Entonces se registraron estos 7 presidentes, un sinnúmero de participantes y fueron más de 9,000 participantes. ¿Por qué hablo de esto? Porque así somos los mexicanos y los seres humanos, pero más los latinos. Hay un tema y todos somos directores técnicos de la selección cuando juega la selección. Nunca vemos los partidos, no sabemos ni quiénes son los de las ligas, pero cuando juega la selección mexicana, todos somos directores técnicos. Nadie nos involucramos por nuestros gobernantes. Nadie sabe quién es el nombre de su regidor. Es más, no saben ni qué función tiene un regidor, un síndico. Muy pocos saben el nombre de su presidenta municipal en León, en Silao. Muy pocos saben que es mujer. Muy pocos saben cuál es la visión, pero se acuerdan más o menos de qué partido político es. Nadie sabe quién es su diputado local, mucho menos su diputado federal. Nadie sabe cuál es su distrito electoral. Ah, pero no hablemos de las elecciones porque vamos a votar por tal y cual. Ah, y no se sesgue un poquito en la hora de la comida o de los amigos de tal o cual partido o tal o cual ideología, porque sacamos la espada y nos volvemos políticos, nos volvemos que somos conocedores, sin entender que somos un sistema. Y lo que ocurre en mi casa cuando no tiendo la cama, cuando le grito a mi mamá, cuando le grito a mi esposa, cuando le grito a mis hijos, repercute hasta arriba. No, pero estamos acostumbrados a que nos hagan la cama, a que la comida esté caliente, a que nos hablen bonito, pero no nada más en la casa. También queremos que los problemas se resuelvan con una presidenta o con un presidente o con un gobernador o con una gobernadora o con un alcalde pero no funciona así la vida. Así queremos que funcione, pero no funciona así. Entonces, esto es muy difícil que cambie. Tú decías en la primera pregunta, ¿cómo repercute esto en los de a pie? Les tengo una buena y una mala. No te va a afectar nada si Trump invade México y que si no lo invade. Si se queda con Groenlandia o no se queda con Groenlandia. A la persona de a pie no nos pasa nada. 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 Y si el dólar sube o baja, tampoco. Conforme va subiendo de responsabilidades, no de extracto social, de responsabilidades, empieza a tener una implicación intrínseca en las decisiones y en lo
que ocurre en el mundo. Pero conforme van subiendo las responsabilidades, pero abajo, es más la publicidad y el ruido que oímos que lo que nos dedicamos a apapachar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a disfrutar la vida, a abrir la ventana y decir, ah, qué padre amaneció hoy, a respirar. Quienes tuvimos la dicha de sobrevivir a una enfermedad de cáncer, aprendes a respirar y empiezas a ver que eso sí tiene sentido. No que si Trump dijo, que si Claudia Sheinbaum dejó de hacer y que si Noroña se fue en primera. Por el amor de Dios, eso es ruido, ruido. Decía Dani hace ratito, para hacer hay que creer y para creer hay que soñar. Entonces hay que soñar, creer, pero en nuestro nivel, en nuestras capacidades. Y cierro con el tema de López Dóriga, de la información y de lo que ocurre. La capacidad de decidir tiene que ser con evidencia, con valores, no con miedo, no con enojo y mucho menos con propaganda. Si no somos capaces de leer un libro de un autor, de una novela, de algo cultural, ¿qué nos vamos a estar preocupando por oír noticias que ni entendemos, nos mortifican, pero sirven para la comidilla, para el meme, para... Tampoco suma nada, suma nada. Y ahorita me voy porque ya me picaste a desglosar el segundo tema de la pregunta para dejar hablar a los demás. Ok, qué bueno que de eso se trata, aspirar, inspirar y motivar, para luego ir de la idea, del sueño a la idea, al proyecto y del proyecto a la ejecución y la construcción, que esa palabra me fascina. Daniel, eh, Pero no dejemos a un lado, lo de que somos sistema, No se me va a olvidar claro, porque por ahí me voy a anótenlo. ir. Lo que movamos en un lado va a repercutir en todo lo demás, desde los de a pie Así es. hasta el hombre más poderoso. Ok, anótenlo. Siempre cuando están en mis conversatorios les digo, deben de tener dónde anotar, que luego las ideas se nos van y me encanta que puedan de alguna manera estar poniendo sus comentarios. Recuerden que en Humanízate México grabamos siempre nuestros conversatorios y los pueden ir a recuperar a nuestro canal de YouTube, Humanízate México. Ahí también vamos a estar subiendo este conversatorio. Daniel, subirnos a la ola. El ser Sí. humano trabaja por imitación. Tenemos algo que son neuronas espejo, como bien lo dijo Daniel, Jorge, perdón. Son elecciones y todo mundo, ¿no? Ahorita en un par de días es un juego mundialmente reconocido, ¿no? Que todo el mundo se sienta a comer guacamole, porque pues dicen que la gente come guacamole. Entonces, por favor, toma el hilo, Daniel, de este sistema con el enfoque de recuperar el valor y avanzar para no ser parte del menú, sino sentarnos a la mesa. Padrísimo. Me encantó lo que dijo Jorge. La verdad es que se siente muy bien, y digo, nos conocemos, pero se siente muy bien que coincidir en esa premisa de hacernos cargo nosotros, ¿no? En tema de política, yo desde que soy muy joven, siempre me gustó la parte política. Por ahí tuve la experiencia de intentar entrar en un partido político por ahí de los 20, 21 años. Y así como quise entrar, me pusieron por ahí un padrino para que me llevara y no sé qué. Este, y cuando escuché hablar a un político, se suponía que estábamos haciendo un cambio, y luego escuché hablar a ese político en un discurso a nivel local. No voy a decir nombres porque pues, todos lo conocen, pero dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo que a mí me toca. En ese momento, cuando tenía 22 o 23 años, no me acuerdo, decidí no dedicarme a ser político. Me hubiera encantado ser gobernador, ser presidente de la República. Esa es una cosa que traigo ahí como en la parte de una parte mía que está como muy este, profunda en mi corazón. Sin embargo, también me encanta pensar y me encanta evolucionar mis pensamientos desde siempre. Entonces decidí, dije, bueno, pues lo voy a hacer desde la parte empresarial, me voy a dedicar a esto, me gusta mucho la parte empresarial, soy emprendedor, me encanta la creatividad, me fascina estar pensando en cosas nuevas, me he equivocado cientos de veces, ¿sí? Y solo algunas veces le he atinado a las ideas.
Pero esto me llevó a pensar varias cosas y en los últimos tiempos a pensar algo muy específico que voy a decir aquí con el perdón de todos en términos políticos, que algunos probablemente tengan aspiraciones políticas y si los tienen, bienvenidos y felicidades cada quien. Sin embargo, yo lo que quiero decir es, en mi opinión, la política ocupa la clase más baja de personas de que existen en el planeta, en términos energéticos. Se requiere para ser gobierno, para ser político, para llegar a una posición política en general, no lo quiero particularizar, se requiere decir que sí a muchas cosas que incluso cuando eras un jovencito de 16, 18, 20 años, tú decías que nunca ibas a decir que sí. Y eso te lleva a explorar las partes más oscuras de tu propio ser, en lo cual te pone eventualmente, si eres suficientemente estrepador, escalador en la política, eventualmente llegas a una posición, repito, no digo todos, y me estoy arriesgando, porque sé que en la juventud hay una parte en la que la queremos ser eso, pero he llegado a pensar que, que para ser gobierno se requiere mucha violencia interna, ¿sí? Y para cambiar un sistema de gobierno se requiere que llegue alguien más violento. No espero que llegue alguien con más luz en el corazón como gobierno, al menos no en este planeta, al menos no ahorita, ¿sí? No digo que nunca, pero por el momento creo que la única forma de cambiar un sistema es ser más violento que el que estaba antes. Y lo hemos visto consistentemente, tengo 52 años, y no he visto que esta parte mejore en el planeta. No estoy hablando de México, estoy hablando de todo el planeta. Hoy mismo estamos viendo cambios y estamos viendo, le llamamos abusos, hoy le llamamos abusos. Antes le llamamos, en algún momento le llamamos liderazgos, en otro momento le llamamos gente, o sea, qué abusados, no sé, qué inteligente es este líder político, este presidente, lo que sea, ¿no? Pero en mi opinión, hoy le llamamos abusos porque alguien ya, la gente se está atreviendo a decir lo que es. Hoy estamos viendo un mundo que cada vez se está cerrando más. O sea, la globalización nos trajo beneficios y hoy creo que ya no nos trae beneficios la globalización en términos de sociedad porque nunca fue honesta, porque nunca fue un ganar-ganar. Siempre fue un juego de suma cero, en donde el más fuerte es el que llevaba mano. Y esto está pasando. Y entonces hoy los más fuertes que llenaron sus casillas con inmigrantes para que trabajaran sus tierras, para que trabajaran en sus fábricas, porque pues ellos son grandes y entonces ellos querían dejar de hacer lo que hace el pueblo, la gente de a pie, y entonces contrataron inmigrantes. Y hoy lo que están haciendo es, ya no necesitamos inmigrantes. ¿Por qué? Porque se acerca un momento en el planeta, viene una parte que tiene que ver con la inteligencia artificial, que creo que es un tema muy importante, mucho más de lo que parece, y eventualmente, pues no digo que la gente se va a quedar sin trabajo. Lo que digo es que hay trabajos que ya no van a ser las manos del hombre. Vamos a inventar otros trabajos, ¿sí? Para podernos ocupar, ¿sí? Ahora, lo que decía Jorge y me encanta es, eh, definitivamente las personas de a pie vamos a seguir existiendo. Ya pasó una pandemia y no me digan que, digo, entiendo, hubo gente que se fue, ¿sí? Pero la verdad es que no nos pasó, como humanidad no nos pasó mucho, ¿sí? Puede un presidente decir que va a robarse un país y todos podemos hacer escándalo si quieren, pero si se lo va a robar, se lo va a robar. Y eso yo no lo puedo detener. Entonces, lo que yo propongo es que en lugar de estarnos preocupando por cómo nos gobiernan, me
mejor me voy a ocupar en cómo yo me gobierno a mí mismo, cómo yo salgo adelante, cómo yo hago el cambio, ¿sí? Porque hoy esta parte de la corporocracia, o como le llamen hoy, la inteligencia artificial, el poder político, etcétera, etcétera, decía por allá una amiga que se genera una mente universal o una mente colectiva, y entonces ahí vamos todos los borregos a criticar, a ver la noticia, a decir que hoy el presidente o la presidenta dijo esto, y eso nomás nos lleva a nomás nos quita tiempo, nomás nos quita energía y nos quita ganas de vivir, ¿sí? Y entonces llega un punto en donde la energía está tan baja en el planeta, pues que ¿cómo salimos de ahí? Ahora todos estamos enrolados en puras estupideces, ¿sí? Y se nos olvida que nosotros somos, que es la individualidad la que puede sacar al ser humano adelante. No es, no es en sí, en mi opinión, el vamos a juntarnos todos. Decía por ahí un gran, diría yo, filósofo mexicano, pero era un empresario regiomontano, perdón, se me fue ahorita el nombre, pero era, bueno, perdón, se me fue el nombre, por ahí hay alguien que me lo pueda recordar, por ahí vi a Jorge González, me lo puedes recordar, pero este cuate decía, llegó una persona con su compadre y le dijo, compadre, ¿cómo te está yendo, compadre? Y dijo, no, hombre, pues me está yendo de la fregada, compadre. No, hombre, qué bárbaro. ¿Y a ti, compadre, cómo te está yendo? No, hombre, pues a mí también me está cargando el payaso, compadre. Oh, qué bárbaro. Oye, compadre, ¿y si nos asociamos? Entonces, o sea, no, o sea, decía él, a ver, despierten, muchos bueyes no hacen un león, ¿sí? O sea, a final de cuentas, eh, nos queremos seguir sumando en la energía baja, en el sufrimiento, queremos pelearnos con el que está gobernando, y en qué momento nos vamos a atender a nosotros mismos y nuestro crecimiento personal, nuestra individualidad, nuestro amor propio, nuestras creencias. ¿En qué momento yo voy a ser inspirador para mis hijos? Si lo que estoy haciendo es criticando todo lo que pasa, pero no estoy haciendo nada conmigo mismo. Entonces, ahí termino, porque si no, como dijo Jorge, ya Gracias. me fui. Me encantan, chicos. Bueno, vayan leyendo acá comentarios. Rocío dice, a seguir con lo que hay, ¿no hay más o sí? Ah, en eso estamos, Rocío. En eso estamos. Y bueno, a todo esto que están diciendo ustedes, pues no es lo que sucede, sino es la narrativa que nos hacemos con lo que sucede. Y luego, ¿qué haces con esa información en todos los días desde tus zapatos? Y eso es lo que más trabajamos en Humanízate, ¿sí? En ese cambio personal no podemos ir a pacificar el mundo si no tienes pacificados tus pensamientos. No puedes ir a construir naciones ni a conquistar, decían por ahí los conquistadores, ¿verdad? No puedes ir a conquistar el mundo si no tienes hoy ese liderazgo social que estamos promoviendo mucho con tu propio pensamiento, pero con tus hijos. El liderazgo y cómo influyes en tus hijos, cómo influyes en tu colonia, cómo pacificas la mesa directiva del colegio de los niños, ¿no? De qué manera vas tomando decisiones en tu economía y cómo aprendes a gestionar el tiempo, el dinero, el tiempo, sobre todo que es un recurso no renovable para el tiempo que estamos aquí, vivir en un ecosistema mejor. Luis, por favor, a todo esto, avánzame con este tema y recuperar el valor, la autonomía intelectual. ¿Qué opinas para dejar de ser parte del menú y pasar a ser el comensal? Pues bueno, para pasar a ser comensal y dejar de ser parte del menú, hay algo muy importante. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender, tenemos que conocer. Hay una frase que, por lo menos en mi generación, no sé si en las actuales se utilice, y decían los adultos, querer es poder. Y nos metieron, querer es poder. No es cierto. Saber es poder. Por más que quieras hacer algo, si no sabes cómo hacerlo, no vas a poder materializarlo. Eh, eh, Decía Jorge, no nos involucramos con la política. Daniel dio una visión de su aspiración política y se dio cuenta que la política es un ferrocarril que corre a 200 kilómetros por hora y que si lo quieres enfrentar, pues simplemente te va a atropellar y tienes que subirte a ese ferrocarril y seguir el juego. Decía,
Tiene que venir alguien más fuerte. Un ejemplo es lo que está pasando en El Salvador. Bukele llegó y está haciendo cosas que mucha gente no aprueba por los derechos humanos, etcétera, etcétera. En Singapur, hace 50, 60 años, era como ir a un castigo. Si alguien te decía, te portaste mal, te voy a mandar a Singapur, porque Singapur era el país más horrendo del mundo. Estaba lleno de corrupción, de pobreza, desigualdad, de problemas. Si creen que en México tenemos problemas, en Singapur tenían 50 veces más problemas. Hace 50, 60 años llegó un gobernante y lo primero que preguntó, le dijo a su gabinete, ¿cuántas personas hay en la cárcel actualmente? Voy a aventar una cifra. 50,000. Perfecto. Mañana los quiero a todos muertos. Y literal, mataron a todas las personas que estaban en la cárcel. ¿Y se llevaron inocentes? Claro que se llevaron inocentes. En la cárcel hay inocentes. Entonces, hay varias formas de involucrarnos en la política. Y ahí me voy con Jorge. Infórmate, investiga cuál es tu distrito, quién es tu diputado federal, quién es tu presidente, presidenta, qué hace cada uno de ellos. Porque aquí voy a retomar una frase de un amigo de nosotros. Dijo hace poco ante un grupo de jóvenes, le dijo a los jóvenes, ustedes no se quieren meter en la política, pero ¿qué creen? La política se mete con ustedes todos los días. Y eso no nomás para los jóvenes, es para los adultos, para los de la tercera edad, para todos los que habitamos este planeta. Tenemos que involucrarnos en la política, conocer, saber cuáles son las propuestas, poder elegir, poder hasta cierto punto generar el propagar las ideas que no estamos de acuerdo, como está pasando ahorita, por ejemplo, en Minnesota, en donde un grupo de gente dice, ¿sabes qué? No quiero al ICE, vamos a organizarnos de forma pacífica para levantar la mano. Y bueno, ellos están haciendo la parte que les corresponde o que creen que puede funcionar. Y aquí hay algo importante. Tenemos que generar un pensamiento crítico, saber disgregar, desarmar las noticias, la información que nos llega y poder verificar y tomar parte y decir, ok, con base en esta información que acabo de recabar de fuentes fidedignas, esta es mi posición. ¿Estoy de acuerdo con el ICE o no estoy de acuerdo? Me da mucha risa que mucha gente me dice, ay, es que oye, resulta que me enteré de esta noticia. ¿Cuál es tu fuente? El TikTok o Facebook o WhatsApp o X o cualquier red social. Entonces, este pensamiento crítico tenemos que cultivarlo para poder tomar buenas decisiones. Aquí preguntaba Rocío, ¿no nos queda de otra? ¿Es donde estamos? Sí, ahorita es donde estamos. Sí nos queda de otra, pero necesitamos primero nosotros nutrirnos, tener el conocimiento, saber qué hacer, porque no podemos dar lo que no tenemos. Esa es una frase que también yo tengo muy arraigada en mí. Queremos cambiar el mundo, queremos cambiar X circunstancia, pero ni siquiera sabemos cómo. Entonces, por más que queramos, no lo vamos a lograr. Y primero tenemos que alimentarnos, tenemos que nosotros poder tener lo que queremos dar, para en este caso poder generar ese cambio, primero personal, porque Jorge lo dijo en la primera intervención, mucha gente dice, es que no es importante tener la cama. Claro, es importante tener la cama. Es importante el que si tú traes una envoltura de una pastilla Halls, no la botes en la calle, guárdala, ¿sí? Y tírala más adelante. Y ahí es donde también es un poco difícil poder aprender cosas que no vivimos con el día a día, sobre todo generaciones más pequeñas. Entonces, podemos también, ahorita la ventaja es que todo está en la palma de la mano, podemos inclusive investigar culturas más educadas, como puede ser la japonesa, decir, ok, ¿qué le puedo aprender a Japón en cuanto a respeto por los demás, respeto por las cosas, respeto por el prójimo, respeto a mí mismo? Y el viajar nutre, y la ventaja es que ahorita podemos viajar desde un teléfono
celular. La información ahí está, la cosa es querer buscarla, querer escucharla, verla, anotarla y hacerla parte de nuestra vida, ¿sí? Estamos en una etapa en donde toda la información, cualquier cosa que se nos ocurra, está en el teléfono, y ahorita el que no quiere cambiar, el que no quiere ser mejor persona, el que no quiere prosperar, el que no quiere aprender nuevas cosas, es porque de plano quiere o porque no tiene ni siquiera esa inquietud. Nosotros convivimos con jóvenes cotidianamente y es increíble la apatía que hay en la juventud actualmente. Yo los veo un poco como sin una brújula, sin un objetivo, sin un plan, y lo peor es que ni siquiera con ideas. Entonces, ahí es donde nosotros como adultos tenemos que influir primero en nuestro círculo íntimo, que son nuestros hijos, y luego con los compañeros de nuestros hijos, y luego con los compañeros de la escuela. Y yo la verdad aplaudo, y aquí me voy a aventar un cebollazo para Daniel. Yo recuerdo a 4 papás de la primaria que siempre me los encontraba en cualquier evento. El papá y la mamá de Daniel y el papá y la mamá de Mauricio Álvarez. Estaban en todos los moles, porque estaban involucrados en la educación de sus hijos. Y ellos inconscientemente, a mí también me estaban educando, porque yo llegué a convivir con ellos en la primaria en varias ocasiones y les aprendí muchas cosas y podemos generar ese impacto. La cuestión es involucrarnos, que nos importe, como decía Rigoberta, que realmente queramos hacerlo. ¿Sale? Ya me fui un poco largo, aquí me detengo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Este sistema que existe y ahorita para darle pie a Jorge con el sistema, yendo a nuestra última ronda, precisamente para ir a como sacar todos los nutrientes de este caldo de pensamientos, nos vamos a ir al proceso de decisión de objeto a sujeto. Fíjense que en el sistema hay algo, soy especialista también en medicina tradicional china. Conocer medicina tradicional china para mí fue apasionante porque si alguno de ustedes tiene tiempo y quiere sorprenderse de esta medicina, del mundo y de los conocimientos de la medicina ancestral, tómense por ahí un buen diplomado, dura tiempo, es larguito, pero en la medicina tradicional china todo parte de un elemento que seguramente han visto como la estrella de David, ¿no? Una estrella de 5 picos. En esta estrella de 5 picos están reflejados los 5 elementos, están reflejados órganos, vísceras, emociones positivas, emociones en contraposición. Y existe algo importantísimo, que eso mueve toda la estrella de David y de ahí parte todos los conocimientos de la medicina tradicional china, que se llama la ley de dominancia y de contradominancia. No les voy a dar hoy una cátedra de esto, pero esto tiene que ver con el sistema, porque para poder solucionar una enfermedad o una situación, como para lo que se enfoca la medicina tradicional china, tú tienes que saber qué órgano es el padre y qué órgano es el abuelo de los demás órganos. Y dice la medicina tradicional china, el órgano padre siempre debe y puede corregir al órgano hijo, pero cuando el órgano padre no puede con el órgano hijo, aparece algo en el sistema, en el universo, que es la ley de contraposición. Y en esa ley de contraposición va a entrar el abuelo y ya no lo va a hacer por las buenas, lo va a hacer por las malas, porque el sistema es súper poderoso e inteligente y se hace o se hace. Jorge, retoma y vamos al cierre de nuestro conversatorio del día de hoy. No, pues qué fácil lo pusiste, Lucy. Bueno, voy a abordar dos temas muy rapidito, tratando de enmarcar todo esto que se está discutiendo y lo que se está viendo. Estoy tratando también de contestar algunas de las comentarios y preguntas. Me encanta ese pensamiento crítico que están haciendo en los comentarios del chat. Y voy a dos temas muy rápidos. El primero, global, y los dos los voy a englobar como dos estaciones hablando de hecho, riesgo, oportunidad y valor.
Y, y el primero empezaría con con lo que puse como marco contextual al principio de decir, estábamos en una zona de confort y hoy día ha cambiado a un mundo más transaccional que predecible. Eh, Muchos, y voy a tomar el ejemplo del ICE y de lo que vemos en las noticias del ataque a los migrantes y todo esto. Eso es una visión superflua de quedarnos con la nota y con lo que vemos. Pero cuando profundizamos, y me encanta este conversatorio y una de las razones por las que soy fan de Humanízate, y desde que los conocí en el proyecto, no desde que los conocí personalmente, porque tengo la dicha de conocerlos desde hace muchos años, pero sí del concepto de Humanízate y la filosofía y la metodología, vamos a entrarle a ese tema del ICE. Y pongo ese ejemplo porque es lo que está ahorita muy vivo y los jóvenes que nos están viendo y los empresarios también podríamos entenderlo muy rápido con esta analogía que voy a hacer. Si vemos la noticia, decimos, mugre presidente Trump que está matando a sus propios ciudadanos. Espérame tantito. No está matando a sus ciudadanos. Está yendo con una retórica política, con un discurso partidista o a su base, que es quien vota por él, de algo que dijo en campaña. No está haciendo algo incongruente, está haciendo algo congruente que lo asumió, lo amenazó y dijo que si votaban por él, lo haría. Entonces lo está haciendo. Entonces no es sorpresa para nadie. Segunda, y no estoy ni a favor ni en contra, estoy dando una analogía nada más para entender cómo debemos de atacar los temas y profundizarlos para entenderlos y analizarlos. Ni a favor ni en contra, como ni a favor ni en contra de la 4T, ni del PAN, ni del PRI, ni de ninguno. Profundicemos y seamos serios en el debate para poder entenderlo y después discernir y tener algo de valor en nuestro pensamiento que nos sirva a los de a pie. Segundo, primero lo del contexto que dije, Trump, campaña, promesa y acto cumplido. Segundo, la retórica es simple. Vienes a mi casa, cumple mis reglas. Si entras a mi casa, haz lo que en mi casa se dice. Si entras a mi casa y entras escupiendo, por supuesto que te voy a sacar a patadas. Si entras a mi casa sin invitación, te voy a desconocer y te voy a sacar. Si entras a mi casa y te permito entrar y no cubres con las reglas básicas de urbanidad que yo pongo en mi casa, no eres bienvenido. Y te voy a sacar a la buena o a la mala. Y habrá quien te permitió estar y tú me puedes decir, es que tu vecino sí me dejó estar en su casa y llevo un mes ahí. Pues vete con tu vecino, mi rey. Aquí en mi casa las reglas se cumplen. Entonces, es algo que a veces nos cuesta trabajo a los seres humanos entender, porque es muy fácil criticar. Oye, ¿ya viste cómo le habla el vecino a sus hijos? Mi rey, ¿cómo le hablas tú a los tuyos? Primero empieza a ver la paja que tienes adentro perdón, la viga que tienes adentro y no la paja que tiene el vecino. Entonces, hecho, riesgo, oportunidad y valor, voy a decir dos bloques muy rápidos para irme al punto concreto. El primero, el mundo está en política automático del orden mundial, es decir, hay miedo, se va a caer en la hegemonía de los Estados Unidos, ya se reagrupó China con India y con Rusia para acabar con la hegemonía de Estados Unidos. ¿Ese es un miedo que le da al de a pie o es un miedo que nos genera la noticia o verdaderamente te interesa o es puro chisme? Hecho, más hechos reales hoy día con este cambio de forma de vivir en el mundo que sí nos afecta a los de a pie. Uno, hechos, más competencia estratégica, menos confianza y más decisiones de fuerza. Riesgo, normalizar que todo se negocia. Cuidado, cuidado que normalicemos que todo es negociable, porque hoy los chavos agarran el teléfono y amenazan al profesor. Hoy los chavos o los adultos agarramos el teléfono y amenazamos al policía que nos detuvo por una infracción de a de veras. Y esta cosita la estamos normalizando. Cuidado porque hoy se normaliza el que todo se negocia. Dignidad, instituciones y soberanía. Cuidado.
Oportunidad, países y regiones con logística, energía, certezas que pueden generar inversión. Y aquí lo más rico de este bloque es valor, dignidad humana y legalidad. Entonces, si agrupamos esto otra vez como un sistema, entonces entenderemos que el hecho, el riesgo, la oportunidad y el valor, si movemos algo, nos afecta o nos beneficia en todo lo demás. Y cierro con el tejido social, migración y cohesión, en donde hablo de hecho, riesgo, oportunidad y valor. Hecho, migración y polarización son síntomas de economía, seguridad y narrativa. Hoy, Canel, el presidente, Díaz Canel, el presidente de Cuba, hoy, hace 4 horas, salió a micrófonos y dijo: cuidado que si siguen con el bloqueo, va a haber una expulsión masiva de cubanos, porque no voy a poder atenderlos. Ah, cabrón, perdón, ah, caray, es una amenaza, es una invitación, ahora todo el mundo es culpable de mis malas decisiones y de lo que ha ocurrido en los 60 años. Ahora sí se ahogan cubanos, también la culpa es de Trump, también la culpa es de Rusia, Putin y Ucrania? ¿O es de la presidenta Claudia Sheinbaum que deja de mandar petróleo? O sea, seamos serios y leamos, investiguemos y analicemos. Y de eso, ¿qué nos va a dar de beneficio? Si ya vimos qué pasó en Venezuela, ¿qué podría pasar en México? ¿Qué tenemos que cuidar en nuestra casa? ¿Cómo tenemos que hablar con nuestros hijos y cómo tienen que hablar nuestros hijos con nosotros como padres? Termino. Hechos, migración, polarización son síntomas de economía, seguridad y narrativa. Riesgo, deshumanización. Eso sí es un verdadero riesgo. Convertir personas en amenaza o en cifras y utilizarlos de carne de cañón. La deshumanización y la polarización. Oportunidad, aquí sí es para los de a pie. Políticas con orden y humanidad, legalidad, integración, empleo formal. Eso sí nos toca a nosotros. El empleo formal no es ni de la 4T, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. Eso es una corresponsabilidad cívica. Y finalmente la prevención. Valor simple, empatía con orden, ni ingenuidad ni crueldad. Muchas gracias, Jorge. Súper bien. Dignidad humana y legalidad. Daniel, encaminémonos al cierre de nuestro primer conversatorio. Pensamiento crítico, realidades, utopías, narrativas. Adelante. Gracias, gracias. Me encantaría poder, como cerrar con lo que iniciamos, todo esto que tiene que ver con el discurso de Mark Carney en el foro de Davos. Y yo fui recuperando algunas de las cosas que él dijo y que me parecen muy valiosas. A final de cuentas, tal vez algunos coincidimos, es una opinión, no es la verdad, es su forma de expresarlo, ¿sí? Y me gustaría como tomar algunos de los temas que él pone, porque me parecen muy interesantes, porque son muy aterrizados a un país, pero también a una persona. Y entonces, él empezaba como algunas de las cosas que él comentaba hablaba de las grandes potencias y de la falta de control en ellas, ¿no? Decía, las grandes potencias están, ahora sí que salieron de compras y no les importa, traen la billetera o traen el cañón y lo que quieran lo van a obtener. ¿Qué es lo que vamos a hacer las potencias medias con eso? Porque decía, hay un sándwich, en el mundo hay las grandes potencias, pues los de clase perro, ¿sí? Y hay algunas naciones que están intermedias, es lo que a él le llama esto, a estas potencias medias. Y lo que él propone es convertirse en potencias medias o intermedias que sean honestas, que apelen a la verdad, que consigan observar y hacer cambios a través de observar la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han estado acomodando por muchos años a lo que les parece más seguro.
O sea, eso, lo que él propone es dejar de hacer eso. Incluso se reconoce como una nación, él y Canadá, que ha estado jugando seguro para no hacer ruido en el tablero, y hoy propone apegarse a la realidad de decir, a ver, ya jugar seguro ya no es seguro, ¿va? Ahora hay que jugar con la verdad, ¿no? Entonces, por ahí hacía mención a un político del el Medio Oeste cuando se estaban separando de Rusia, que hablaba de este político Vladek, si no mal recuerdo el nombre, él hablaba de que todos salían, es como si todos en una calle donde hay comercio todos los días, y todos se dedican a vender, voy a decir, maíz, ¿no? Y entonces todos salen y ponen un letrero en la puerta que dice, aquí están los mejores, vendedores, o todos estamos unidos como vendedores, somos un sindicato de vendedores, ¿no? Pero la realidad es que todos salieron y pusieron el letrero en la ventana del negocio, pues porque no querían estar fuera de la idea que estaban construyendo, ¿no? Entonces era decir, es más seguro añadirse a reglas que ya todos sabían que eran falsas. O sea, al final de cuentas, el sindicato no te va a proteger, güey. O sea, entonces, justamente dice, cuando las reglas no te protegen, te tienes que proteger a ti mismo. ¿Sí? O sea, llega un punto en donde te das cuenta que las reglas nunca te protegieron a ti. Las reglas las hicieron los fuertes para protegerse a ellos mismos, y ahora entonces estás metido en una bronca porque pues estás siguiendo algo que tú no, en lo que nunca creíste, y además sacaste tu bandera de que sí creías y te añadiste, ahora eres parte de la ONU, de la parte de la OTAN, parte de etcétera, etcétera, pero desde un principio ni siquiera creías en eso, nomás fuiste porque creías que era una buena idea no hacerla de jamón, ¿verdad? Entonces, él habla y dice, hay una ruptura. En el mundo hoy no hay una transición, hay una ruptura, ¿sí? Y esta ruptura justamente es la que hay que subsanar, encontrar las fortalezas estratégicas de cada país. Y ahí me voy a México. Hemos tratado de hacer fit en el planeta. Desgraciadamente tenemos una posición geográfica en la que nos ojalamos con el pez más grande. Yo no sé qué pasaría si Estados Unidos no protegiera la política mexicana. Yo probablemente ahorita seríamos, no sé, más comunistas, más socialistas, más violentos, más narcotráfico, más cosas. O sea, yo no sé qué pasaría. De por sí está de la fregada. Yo no sé si pasaría, estaría peor. Entonces, pues tenemos esa posición geográfica, ¿sí? Y hacérsela de jamón al grandote y ok, la podemos hacer. Nada más, primero tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas como país. Hemos insistido por años, por décadas, o tal vez por un siglo, en subir, perdón por lo que voy a decir, en subirnos al tren del mame. O sea, somos un país que produce. Cuando venimos de una cultura ancestral, ¿sí? Que lo que produce es, por ejemplo, hablaba Lucy de medicinas ancestrales, de esta parte, la parte energética. México tiene una cuestión energética muy poderosa, ¿sí? Que la tenemos ahí como debajo de la falda, ¿no? Como que no queremos que se note que somos los chamanes del hemisferio. No, no, nosotros producimos, mándenos lo que quieran, aquí echamos mano de obra, échenle, échenle, siguen trayendo empresas y empresas y empresas y empresas a que sigamos haciendo arneses. Somos arneseros, las arneceras nada más pagan mano de obra. ¿Cuándo vamos a despertar? El dinero no se queda en México, se pagan los salarios, pero no se queda la ingeniería, no se queda el estado de la técnica. China lo hizo hace 30 o 40 años, dejó entrar a Estados Unidos y a Inglaterra y a Alemania a producir en China, pero con la condición firmada que por 10 años le iban a enseñar en muchos de los casos el estado de la técnica, y que en 10 años entonces ellos iban a producir. ¿Y qué creen? Las empresas globales dijeron, 10 años, güey, ¿me estás dando chance? Firmado. Pues ya pasaron los 10 y los 20 y los 30, y hoy vemos una China tan poderosa porque supo invitar al mundo a que les enseñaran.
como dijo Chori hace rato, el buen Luisito, dijo, el tema es saber, no querer, ¿sí? Y hoy China sabe, siempre supo, tienen 5,000 años sabiendo, y como saben, volvieron a saber. Y entonces en México se nos olvida que también somos ancestrales y que tenemos una cultura ancestral y que debemos buscar en nuestras entrañas para qué somos mejores, no para qué el mundo quiere que seamos mejores. Ojo, ahí sí es un golpe de timón, no es una transición. Tenemos que decidir cambiar como país, pero no veo que tengamos un gobierno que quiera ni siquiera comprometerse con una idea específica o un enfoque. Entonces, hay que encontrar eso. Obviamente, por ahí decía el primer ministro de Finlandia en algún momento decía, y lo menciona Mark Carney en su discurso, encontrar el valor basado en la realidad, ¿no? A final de cuentas. Y dice, ya no solo dependemos de la fuerza de nuestros valores, dice el primer ministro canadiense, ya no solo dependemos de la fuerza de nuestros valores, sino también dice, sino también en el valor de nuestra fuerza. O sea, no es la fuerza de nuestros valores, sino también el valor de nuestra fuerza. ¿En qué somos fuertes y por qué le vamos a dar valor a eso? ¿Ok? Luego habla de construir con socios que comparten nuestros valores. Eso yo le llamo código postal. Eso pasa en los matrimonios. Nos seguimos casando. ¿Cómo se llamaba? María Mercedes se sigue casando con el dueño de la residencia y el dueño de la empresa. Eso no es posible, por favor. Dejemos de soñar en que alguien que tiene una cultura de un tipo, vamos a decir, popular, va a poder escalar a una cultura de ir a ver la ópera. Eso no sucede. Necesitamos juntarnos con las personas con las que coincidimos en valores. La India lo ha demostrado, es el país con menos divorcios en el planeta. ¿Por qué? Porque la familia se involucra para elegir a la pareja de la persona y entonces cuando encuentran que el valor de una familia va con el del otro y los novios deciden que sí se gustan, entonces van al siguiente paso. Aquí se nos hace bien padre, vamos a casarnos con alguien que nos mantenga, o vamos a comprarle la fortuna al vecino, o vamos a ponernos unas cadenotas y nos vamos a comprar un BMW para que crean que soy, ¿sí? Igual, también, pues si me voy para abajo, igual pasa, ¿verdad? Entonces, necesitamos encontrar socios con que compiten, que comparten nuestros valores, ¿sí? Ahí es donde dice él, si no estás en la mesa, estás en el menú, ¿verdad? ¿Qué significa para las potencias medias vivir en la verdad? Dice, ¿qué significa vivir en la verdad? Reconocer la verdad, dejar el orden mundial y sus reglas, o sea, empezar a vivir bajo nuestras reglas sin dejar de saber que estamos en un planeta y que hay consecuencias de cambiar de rumbo, de hacer golpe de timón, ¿sí? Y bueno, al final, me pareció encantador lo que dijo el hombre, coincido con sus valores, eh, y me encanta la idea. Y cierro con esto, que está muy infantil, pero me encantó. Lo vi en un video en donde un papá le pone el video a su hija que viene en el carro de atrás, en la parte de atrás del carro, y le dice, papá, dice, las plantas nos ofrecen oxígeno y agua para después alimentarse con nuestros cuerpos. ¡Puf! Ciclos. Salte de la caja, piensa Así, diferente. así es, Punto. Daniel. Ciclos, ciclos ineludibles, sistemas, lo dijo Jorge, ¿no? Y bueno, duro y a la cabeza, ¿ok? Sonaste muy clasista y neoliberal, Daniel, pero estás en Humanízate. ¿Y qué? Dirían por ahí, ¿no? Dirían por ahí, estás en Humanízate y estás en un lugar seguro. Puedes hablar de ti delante de mí y sentirte seguro. Esa es la primicia por lo que trabajamos todos los días en Humanízate. Muchas gracias, Daniel. Genial. Luis, tu cierre para gracias, qué bueno que les está gustando. Es el primero de muchos conversatorios y quien no nos había conocido, Humanízate México somos una organización social
pueden seguirnos en redes sociales como Humanízate México o mandar un WhatsApp al 4, se los vuelvo a poner aquí para que le pidan a la oficina de Humanízate que los agregue a nuestros grupos de WhatsApp. Luis, hacia el cierre de este primer conversatorio, pensamiento crítico. Ay, caray, tantas cosas para cerrar y no sé por cuál decidirme, porque salió como una telaraña de ideas y creo que al final les voy a dejar el anzuelo para el siguiente conversatorio. Bueno, creo que todos en algún momento hemos escuchado, leído o visto algún video de personas famosas, jugadores profesionales que ahorita son súper ganadores en todos los aspectos, en el aspecto deportivo, algunos en el aspecto personal también. Y hay muchos ejemplos, sobre todo de personas que nacieron en un entorno desfavorable para poder progresar. Hay muchos casos de jugadores, sobre todo de básquetbol, que quedaron huérfanos a los 3 años, vivieron en 5 orfanatorios, entraron a la escuela, pero creo que todos ellos tenían una meta, en algún momento de su vida tuvieron un Satori, algo que les encendió y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ser un basquetbolista profesional. Vamos a llamar Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. El mismo Michael Jordan tuvo muchas cuestiones adversas a poder ser un basquetbolista profesional, pero no perdieron el foco. Siempre tuvieron claro el objetivo y había ocasiones en que a lo mejor se desviaban y de repente llegaba algún mentor y los volvía como a encarrilar. ¿A dónde voy? No importa en qué posición estemos, en qué posición hayamos nacido, sí podemos ser mejores, sí podemos lograr nuestros objetivos. Aquí solamente es el poder tener esa terquedad, el poder tener muy claro qué es lo que queremos lograr y es donde tenemos que adquirir nuestra responsabilidad, ¿sí? No podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos echarle la culpa al político, al vecino, al papá, a la mamá, al tío, a la situación, al país en donde nací. No. Voy a dejar una frase, no de cierre porque al final voy a soltar el anzuelo que les comenté, pero esta frase cuando yo la escuché me retumbó la cabeza. Y dice, si naciste pobre, y ven esto de pobreza en cualquier aspecto, no nada más en el económico, ¿sí? Si naciste pobre, es culpa de tus padres, pero si te mueres pobre, es tu culpa. Denle la vuelta que quieran, pero esa frase tiene razón. Y creo que ahorita México, va el anzuelo de cierre, está en una etapa en donde pueden estar de acuerdo conmigo o no, lo voy a dejar ahí en el tintero para causar la polémica. Yo hace mucho tiempo pensé, no toda la gente tiene derecho a votar. No. Hay gente muy ignorante que no puede votar porque no sabe que está votando. En mi mundo ideal, debería haber un filtro en el cual puedan o podamos librar diferentes etapas y nos digan, ok, ya cumpliste, ya estás preparado para votar. ¿Sabían que en China la gente no vota por cosas trascendentales? Las cosas importantes, las cosas que mueven al país, las cosas que indican el rumbo y que indican la visión a 100 años, la vota un grupo de gente pequeño con relación a la población de China. Sí los dejan votar
pero por cosas más pequeñitas, por cosas muy simples que si se equivocaron, no va a cambiar el rumbo del país ni la visión, ¿sí? Suena un poco inhumano, a lo mejor derechos humanos me va a crucificar, pero así es. No todos están o estamos completamente preparados para tomar esas decisiones. Y esto solamente se logra con educación. Y México necesita muchas reglas que a lo mejor las tienen, pero no se llevan a cabo. En China las reglas se llevan a cabo y la gente se educa, inclusive para competir, porque ahorita saben que si no se educan, no van a poder competir y se van a morir de hambre. Yo tengo la fórmula para cambiar el pensamiento mexicano en un minuto. Se los juro que les puedo cambiar el pensamiento en un minuto y de ser unas personas desordenadas a convertirse en unas personas ordenadas. Simplemente crucen de Tijuana a San Diego, inmediatamente el chip les cambia. Ya si los mando a Singapur, pues mucho más va a cambiar porque allá no pueden comer chicle. Allá comer chicle está penado por la ley. Entonces, en un minuto te quito el vicio del chicle. Vete a Singapur y el vicio del chicle se te va a desaparecer. ¿Por qué en Estados Unidos, que no es tan estricto, no tiramos basura, no manejamos exceso de velocidad, no nos cruzamos a pie cuando no nos permite el semáforo? ¿Por qué cruzamos por los pasos cebra, como dicen los españoles, las líneas amarillas? Porque allá las reglas sí se cumplen más que en México. Entonces, ¿están de acuerdo que México necesita posiblemente un autoritarismo inteligente que nos pueda llevar en buen rumbo y que nos diga, aquí no me importa lo que tú pienses, hay un trazo, hay un rumbo y aquí esto se va a hacer cada que cambie de gobernante? No hay forma de cambiar el rumbo, porque aquí en México cada 6 años cambiamos de rumbo. Bueno, ahorita no hemos cambiado, pero estamos muy propensos a que cada quien quiera armar la fiesta como quiere. Y hay algunas fiestas que están muy bien organizadas y que es mejor disfrutarlas en lugar de querer cambiarlas. Ahí se los dejo para el siguiente conversatorio. Ah, muchas gracias. Jorge tiene la mano levantada. Adelante, Jorge. Muy rápido, tengo que agradecerle a todas y a todos los de la Salle y a todos los perros, porque si no, así nos va, que están conectados y con todo y pantalla y se están echando unos tragos para estarnos viendo. Y yo quiero felicitarlos, Lucy y Luis, realmente por este trabajo tan loable. Por ahí en los comentarios preguntaban que si ya las cosas estaban así, decía Rocío, o que si había que conformarnos. No, y ustedes están poniendo la muestra de que un granito de arena de los de a pie son capaces de transformar todo el entorno. Y Dani, mi admiración y cariño como siempre, sabes lo que pienso de ti y lo que hemos hecho y lo que pensamos. Y lo último es que no se trata de tener la razón, se trata de tener criterio. Y si no estás en la mesa, alguien más decide y tú terminarás pagando el menú. Y la invitación es construir una mesa con respeto, evidencia y valores en casa, empresa y comunidad. Gracias a los tres, de verdad lo disfruté muchísimo y Qué ojalá y no sea ni rico. la primera ni la última. Así será. Qué rico. Ya nos pusieron acá Igualmente, otro tema, igualmente. ¿eh? Dale, dale, Daniel, te escuchamos. Dale. No, no, igualmente, gracias también para cerrar y ya que tú sí puedas cerrar, Lucy, con ya con este tema y ya nos podamos ir a la meme o a lo que cada quien tenga que hacer. Importante, o sea, para mí es muy, muy valioso compartir siempre mi experiencia. Uno de mis, como yo le llamo meta infinita en mi vida es ayudar a colaborar en que la vida de otras personas también sea gozosa. O sea, yo he tenido una vida muy gozosa, me la he construido de esa manera. Sí, y mi chamba en esta vida es que más personas tengan una vida más gozosa. Y en ese sentido, decirles a todos que vean claramente cómo somos cada quien parte o sea, nosotros somos parte de un todo, si es cierto, eso es cierto y ciertísimo.
Todos somos, decía Jorge hace rato, lo que tú hagas, por pequeño que lo hagas, afecta en otro lado, ¿sí? Y en ese sentido, saber que aquí estamos justamente para afectarnos. El tema es si nos queremos afectar de manera positiva y qué tanto nos queremos poner y proponer y comprometer en hacer cambios tan fuertes, tan grandes, tan radicales en ti mismo, que puedas de esa manera cambiar al resto del mundo. Eso lo hicieron grandes líderes como Gandhi. Y decía por ahí Gandhi, decía Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cambia tú. Sí, o sea, se requiere una persona para cambiar al mundo, ese eres tú. Y por último, decirles algo que me encanta decir, porque estoy comprometido con ello, te vas a morir, pero solamente una vez. Eso. Gracias a Dios. Y te la compro, Daniel, es completamente cierto eso. Reacciones, por favor, quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo y tenga otras evidencias, lo vemos en el siguiente conversatorio. Ya Jesús Ávila nos puso acá el tema, ¿necesitamos otro Porfirio Díaz en México? Excelente, gracias Jesús por Déjame, dejo el traerlo, bigote. exacto, por traerlo a la ¿Dónde voto mesa. para que sí? Muchísimas gracias. La conclusión crítica que quiero hacer hoy para la comunidad de Humanízate México es pues que la verdadera necesidad de que las personas piensen o aprendan a pensar, fíjense, no solo es cuestión académica, es una cuestión de supervivencia ética. Quien no piensa por sí mismo es pensado por los demás. Así que sentarse a la mesa no significa necesariamente querer dominar a otros, sino recuperar el dominio sobre uno mismo. Es el paso de ser una cifra en estadística a ser actor de la historia. Cuando mi hija nació, le prometí algo, mostrarle lo mejor del mundo. Y eso hago todos los días. Por eso me levanto y con esa gratitud me voy a dormir. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de este conversatorio. Saquen sus conclusiones. Este conversatorio se sube grabado a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube Humanízate México. Todas las semanas tenemos conversatorios. Una vez al mes estaremos teniendo invitados como los de hoy, sumando y fortaleciendo en este gimnasio de pensamiento crítico. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Daniel, gracias Jorge, gracias Luis. Excelente noche. Gracias. Humanízate, Humanízate México.